Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre la historia de la criminalística, una disciplina fundamental en la justicia moderna. La criminalística es la ciencia encargada de investigar los delitos mediante el análisis de evidencias físicas encontradas en las escenas del crimen, utilizando conocimiento de química, biología, física y otras ciencias. Para una mejor investigación y sin quedarnos con dudas, tenemos el honor de tener a 3 especialistas y a 3 invitados. Como primer especialista tenemos a la licenciada en Historia de la Criminalística, Geraldine. Un aplauso, por favor. También contamos con un perito forense, Ciclán. Licenciado en Criminología, César. Nuestros 3 invitados, uno de ellos es un estudiante en Criminología, Emanuel. Licenciada en Derecho Penal, Angie. Periodista de investigación, Janet. Sí, hablamos sobre ahorita. En Es que no se abre. En este episodio descubriremos cómo se investigan los delitos en la antigüedad, quiénes fueron los pioneros de la criminalística. En este episodio descubriremos cómo se investigan los delitos en la antigüedad, quiénes fueron los pioneros de la criminalística, cómo surgieron técnicas como las huellas dactilares y cómo las ciencias transformaron la investigación criminal. Para hablar de estos temas nos acompañan los 3 especialistas y 3 invitados que nos ayudarán a entender mejor esta fascinante historia. Para comenzar me gustaría preguntar cómo se investigaban los crímenes antes de que existiera la criminalística. Haciendo uso de la palabra haciendo uso de la palabra, anteriormente, como no existían los métodos y técnicas que ahora existen, se llevaba a cabo a través de... Está saliendo un poco. Anteriormente, se investigaban a través de confesiones y testimonios, los cuales las personas evidentemente era por lo que veían, escuchaban o sabían. Bueno, perjudicando esto, pues obviamente perjudicaban a las personas, ya que pues no era certero lo que ellos decían o no tenían forma de cómo comprobarlo. Esto hacía que las personas pues sí se les hacía como que les echaban la culpa y no era. Básicamente no sé, en otros tiempos tal vez los tenían ciertos castigos. Otra de las cosas, otro de los métodos era el de dactiloscopía, que básicamente era como el estudio de las huellas dactilares. Y bueno, esto surgió en el año 650 después de Cristo. Ya entiendo, te refieres a que la criminalística nació desde la necesidad de encontrar mejores técnicas y métodos y eso para tener un mejor pruebas más confiables. Y es interesante porque en mi trabajo le damos mucho valor a los testimonios, pero siempre buscamos esa prueba científica que los respalda, ya que imagino que en aquella época no estaban estos y había ese gran impacto por estos nuevos descubrimientos. Sí, justamente estos métodos que se han llegado a estar realizando, pues obviamente nos dejan como que con mayor precisión para identificar a los individuos que obviamente cometen estos hechos. Entonces podríamos decir que anteriormente, a la falta de pruebas, o así que no podíamos verificar científicamente, se cometían errores judiciales. Sí, pues base a la creación de estos registros organizados, a nosotros nos permitió identificar a más rápidos a los criminales. Sí, justamente como te comentaba y como comentaba aquí Emanuel, evidentemente las personas
como lo decía César Lombroso, ¿no? Tú eres feo y tienes rasgos de criminal, entonces tú te vas a la cárcel o vas a cumplir algún castigo porque tú eres feo y yo sé que eres criminal. Esa es como que una de las teorías de las que podemos manejar esto, porque como les digo, no había como que esa precisión y esa certeza de quién había cometido el crimen, entonces sí había bastante injusticia en ese entonces. Bueno, también me gustaría que habláramos de los personajes que marcaron esta ciencia. Vamos a hablar de Eugene, que básicamente él era el que empezó con los análisis, los archivos criminales para pues poder desarrollar la ciencia, dar como que comprobar, sí, bueno, ahora sí que con teorías, métodos, técnicas, quiénes eran las personas que eran responsables de haber cometido los hechos delictivos. Sí, invitados. Bueno, ahora me gustaría hablar de los personajes que marcaron en esta ciencia. Uno de los personajes fue Eugene, que básicamente él empezó con los archivos criminales, el análisis del crimen para poder llegar y tener más certeza de quién era el responsable de haber cometido este hecho. Otro es, y bueno, los prisioneros, que también vamos a hablar de Berlioz, que él identificó la antropometría, que básicamente pues nos ayuda también para el estudio de la ciencia y para desarrollar estos distintos métodos. Francis, que él comprobó científicamente cómo se podían usar, o bueno, lo que básicamente era basando las huellas digitales, el estudio, pues obviamente científico. Pero ¿se dan cuenta de la magnitud que tiene esto? Porque antes de esos métodos, ¿qué hacían con los criminales? Quedaban libres y personas inocentes iban a la cárcel. Sí, Todo por, como decías, del hombroso, porque cierta persona era fea, pues te vas a la cárcel. probablemente son criminales. Sí, también realizaban castigos de la misma magnitud de lo que era el crimen que realizabas. Por ejemplo, si robabas, luego te cortaban las manos o así. Sí. Entonces, sí, también es Como lo impresionante. pudimos ver como el político, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ese político que iba a cortar las manos y sí te... Y terminó siendo un criminal también. Ajá, es correcto, o sea, dicen que o quieren hacer distintas técnicas o métodos para prevenir el crimen cuando pues no saben de dónde sale la raíz, ¿no? Pues es como dicen, ¿no? La evidencia tiene que ser confiable y concisa, ¿no? Para tener claramente lo que se va a, lo que al criminal que vamos a buscar. Para tener la información más precisa, Más precisa. y dar con la persona. Ahora me gustaría que habláramos de un momento clave que la criminalística se convirtió en una ciencia. Claro, retomando lo que dicen ¿el qué? Claro, tomando palabra para responder a tu pregunta, creo que es importante destacar un personaje fundamental, quien fue Edmund Lockard, ya que él en 1910 fundó el primer laboratorio de policía científica en Francia, y también porque él formuló el famoso principio de todo contacto deja una huella. ¿A qué se refiere esto? Les voy a poner un ejemplo y no nos vamos tan lejos. X persona entra a una escena del crimen, evidentemente va a dejar huellas, rastros, fibras, cabellos o partículas. Entonces podríamos decir que aquí entra el que cualquier contacto entre el criminal y el lugar del crimen puede considerarse como evidencia. Claro, es que actualmente a este principio se le puede denominar como el principio de intercambio, que esto es igual que te llevas algo, pero dejas algo, y pues sigue siendo fundamental en la criminalística moderna. Es como dice, ¿no? La ciencia del pequeño detalle, o sea, todo lo que puede recabar o así, es por eso de que la ciencia del pequeño detalle. Y luego me gustaría mencionar el equipo de bioseguridad, ¿no? Que es precisamente para que que el perito que está realizando la función de recabar los indicios, pues no deje como que no infecte
esa zona, bueno, la zona de Contamine. los contaminen las, pues sí, la zona de indicios, o bueno, la escena de Bueno, crimen. ¿Me podrían mencionar algún caso que haya marcado la historia de la criminalística? Te puedo mencionar un caso, no sé si es el primero, pero es el primero registrado. Ocurrió en Argentina en 1892, si no me equivoco. Una mujer llamada Francisca Rojas fue culpable de asesinato. ¿Por qué? Hallaron sus huellas en la escena del crimen. Ese fue el primer caso solucionado con el método de sus huellas. Bueno, como ya habían mencionado, en China ya lo habían hecho, pero se perdió esa técnica y se fue descubierta desde entonces. Imagino que este caso impactó bastante a la sociedad de ese entonces, ya que pues en esos tiempos la tecnología no estaba tan avanzada como para poder relacionar las huellas dactilares, bueno, que en la investigación relacionaran tus huellas dactilares con la escena. Entonces sí debió de haber sido un gran impacto en la sociedad para que eso ocurriera. Sí, dividió a la sociedad de ese entonces porque como todo lo nuevo divide a las personas. Hubieron quienes la apoyaron, otros de que no. Como te voy a poner un ejemplo, hoy la inteligencia artificial, hoy muchos la apoyan, que es una gran innovación. Y otra gente que se cree no ver la vida. Lo mismo pasó con las huellas. Alzó mucho el hoy en día ya saben. Sí, porque pues sí, en la actualidad se han incrementado demasiadas nuevas, bueno, se han actualizado muchos métodos, muchos principios, entonces la investigación ha evolucionado. Pues de hecho la tecnología forense ha transformado el derecho penal, permitiéndose que haya investigaciones más precisas y justas para, para el criminal. Bien, ¿ustedes cómo creen que haya evolucionado la criminalística desde entonces? Siento que podría ser a través de los distintos métodos que pues ya se han estado realizando las ciencias, las distintas ciencias. Yo creo que la criminalística ha evolucionado mucho, ya que en la actualidad se utilizan muchas técnicas modernas como el análisis de sangre, de ADN, la balística, la reconstrucción de la escena del crimen, incluso los retratos hablados o los retratos robots. entonces aquí podríamos decir que la criminalística se ha estado actualizando. Sí, tiene un ¿Cómo ha evolucionado la criminalística desde entonces? Ay, se me olvidó que la iba Ahora, más Bueno, los- también me gustaría. Esperen. Aquí. Bueno, también me gustaría hablar de cómo ha evolucionado la criminalística desde entonces. Yo creo que la criminalística ha evolucionado mucho y eso se debe a que en la actualidad ya existen técnicas más modernas como el análisis de sangre, de ADN, la balística, la reconstrucción de la escena del crimen e incluso los retratos hablados o los retratos robots. Sí, claro, los retratos robot son fascinantes. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones con dibujantes forenses y es increíble cómo a partir de la memoria de un testigo pueden reconstruir el rostro y así determinar quién fue el delincuente. Y así la investigación puede realizarse mucho más rápido y tener una conclusión más verídica y más fácil. Entonces aquí podríamos decir que la criminalística ha estado en constante actualización. Sí, ha ido evolucionando constantemente. Sí, como lo mencionaba aquí la Perito, considero también que es a través de los métodos que han cambiado. O sea, si antes teníamos nada más lo de las huellas digitales, la identificación de las huellas digitales, ahora ya tenemos
lo que es en la rama del ADN, el área de la salud, eh, lo que también estaban comentando que era la inteligencia artificial. Siento que apenas se está desarrollando, es como una ciencia nueva, pero sin embargo nos podría ayudar con bastantes funcionamientos de los diferentes metodologías que podemos utilizarla en esta ciencia que es la ciencia de criminalística. Pues sí, gracias a eso también ayuda a aumentar la justicia, ya que se reconocen con más precisión a identificar a un criminal, como decían ustedes, con base al retrato hablado. A base a eso se puede identificar más a la persona que está, pues básicamente están persiguiendo, ¿no? Y gracias a eso, aumenta la justicia para ya no, encarcelar a personas que realmente no son culpables. Bueno, retomando lo que dijo mi compañera, además de todas esas ciencias que dijo, la criminalística también emplea la biología, la química, la informática y tecnologías digitales. Esto nos convierte la criminalística en una ciencia multidisciplinaria. Sí, bueno, yo quiero realizar un comentario a base de lo que ya se había dicho. La actualización de esta ciencia, bueno, en algún momento me llegaron a decir que si una ciencia no está en constante actualización o no se investigan nuevos, bueno, si no está en constante sí, actualización, pues sí, esta ciencia va a perder su, ¿cómo se puede decir? Su bueno, que sea más Validez. actualidad, ajá, validez, porque pues sí, puede llegar a morir esta ciencia, se va a perder y es importante que sí esté en constante actualización. Siento que igual es buscar o a través de los métodos, ya que la sociedad va cambiando constantemente, a través de las tradiciones, las creencias, y siento que eso es fundamental para que se puedan implementar nuevas técnicas para poder identificar a las personas con mayor precisión y no se cometan como esos actos jurídicos de que ya encerraron a tal persona porque pues no tienen las suficientes pruebas o que lo determinen que él fue el que realizó el hecho. Y como habías comentado, si no nos actualizamos constantemente nos vamos a ir perdiendo. Y como somos una materia multidisciplinaria, dependemos mucho de otras. Y si estas no se actualizan o nosotros no nos actualizamos, nos vamos a ir perdiendo. Y como somos una ciencia nueva, vamos a perder no perder, no. Vamos a desvalidarnos un poco de lo que ya vamos construyendo. Eres de 3 minutos, apenas eran 2. Vamos 4. Pero recuerdan las que contestaron las preguntas. Cuando les pregunte cada quien. Va pues. No te digo. Usted como especialista me puede explicar acerca de más a fondo acerca del equipo de bioseguridad, de lo que trata y en cómo ayuda acerca de estos tipos de procedimientos. Sí, bien, el equipo de bioseguridad es básicamente como tu equipo de protección personal de acuerdo a esa área. Esto te va a funcionar o te va a ayudar para que no contamines los indicios o el área del hecho del crimen y para que pues evidentemente, o sea, no se te caiga un cabello, como lo decía aquí la perito Citlali, es como que obviamente te proteges para que no digas, ay, pues dejaste una huella, pues vamos a investigar en contra de ti, porque puede que tú seas una persona que pues haya estado involucrada en la escena del crimen. Para esto, bueno, el equipo común que debes de utilizar en estas escenas, básicamente es pues tu maletín. Tu maletín que debes llevar, tus gogles, tus guantes de nitrilo, protección para el calzado y overol de seguridad. Ajá. Eso lo cortamos, pero. O lo vuelvo a decir.
A ver, ¿puedo decir? Porque Sí, sí, sí. muy poquito. El equipo de seguridad, si bien sirve, es como tu equipo de protección personal para que pues tú no contamines el indicio o no contamines el área donde pues sucedió este hecho. Básicamente es para pues que no te vayan bueno, Carta de investigación. una carpeta de investigación para que pues no digan de que no, pues tú fuiste culpable o porque encontramos tus indicios, tu, no sé, tal vez un cabello tuyo o una huella de tu zapato, podrían incluso hacerte una carpeta de investigación por eso o por no llevar el procedimiento a cabo. Si bien el equipo de bioseguridad sirve para eso, para no contaminar la escena del crimen o los indicios que vayas encontrando o recabando. En tu maletín de bioseguridad debes de llevar tus goggles, tus guantes de nitrilo, tu overall y protección para el calzado. Ese es el equipo más completo o bueno, más básico para entrar y tú pues no poder contaminar la escena del crimen y también una copia. Entonces, lo que usted quiere darme a entender en palabras más coloquiales es de que tengo que tener mi equipo de bioseguridad para no alterar estos indicios y posteriormente pueda ser investigado o pueda ser utilizado por este tipo de alteraciones. Sí, es correcto. Perfecto. Exacto. Bueno, una pregunta para la perito forense. Sí, es perito forense, ¿no? No, sí, sí. Bueno, ya. Mm, Bueno, una pregunta para la perito forense. ¿Qué tipo de técnicas usted me recomienda hacer más efectivas o qué tipo de pruebas se utilizan o son más utilizadas en este tipo de escenas? De levantamiento. No, porque es por observación. Más, Pues más básicamente es que lo es que la de habíamos mencionado, observación. lo Primero, de o sea, las la huellas, la sangre, observación. las pisadas. Es lo mismo, misma respuesta. Ajá, Pero lo que ya habías con otro mencionado, pero Pero en otras palabras, para que lo Otra vez entiendan, comer. Bueno, usted como perito forense, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer un buen procedimiento de levantamiento? Pues yo creo que depende mucho de qué tipo de crimen fue. Porque, ejemplo, si encuentras una mancha de sangre, puedes meter técnicas como los análisis de sangre o incluso el ADN o cualquier cosa para dar con más facilidad y certeza con el delincuente. Bueno, una pregunta sería, ¿qué lo más importante es salvaguardar la vida tuya y de tu equipo en momentos de circunstancias exteriores que se llegan a presentar acerca del levantamiento del cuerpo? Claro, siempre, siempre lo primero que debes de priorizar debe ser la vida. Y bueno, esta pregunta es para la perito forense. Acerca hablando de coloquialmente en nuestro país, quisiera saber quién fue el padre de la criminalística en México. Hablando de historia, el padre de la criminalística en México es Juan Antonio González Calderón. Si no mal recuerdo, él fue el quien fundó el Instituto de Identificación y Ciencias Forenses en 1913. Ok, bueno, mi última pregunta es para usted como criminólogo. Respecto a lo que hablamos de la evolución que ha tenido la criminalística, ¿usted me puede decir o cómo ve el punto de vista de que han ascendido más los crímenes y eso por la implementación de redes sociales, ya que pues antes sí había, pero no mucho porque no existían tanto, bueno, no sé, cerca de lo que ya vimos de la evolución que ha tenido la criminalística, ¿qué medidas de prevención me puede dar? Ya que al analizar todo lo que se dio, me dan a entender de que han aumentado los índices o así en palabras coloquiales han aumentado los homicidios, suicidios, todo eso respecto a que han visto más redes sociales, más tecnologías amplias y más.
Entonces, ¿qué consejo o qué medidas de prevención me puede dar para prevenir ese tipo de delitos? Bueno, en el aspecto social, como tú lo mencionas en redes sociales, que redefinas tus redes sociales. No, sí, tus redes sociales, tus amistades. ¿Por qué? Porque los jóvenes son como una esponja, o son como un imán, atraen lo que son. Esto que se puede traducir. Si tú eres una persona que le gusta, no sé, no es por generalizar, pero le gustan los corridos, le gusta la beliquez, obviamente vas a traer esa gente. De lo contrario, si eres una persona que le gusta el gimnasio, vas a traer ese tipo de personas. ¿Cómo puedo prevenir esto? Eh, que tengas una vida más saludable. Entonces, lo que usted me quiere dar a entender es que, pues, como, bueno, como que tener conciencia acerca de cómo utilizar Exactamente. este tipo de redes sociales. Como que tener un consentimiento y sí, Sí, para sí, porque prevenir no hay este que no hay que satanizar las redes sociales. Tienen también su lado bueno, pero son las personas que hacen mal uso de esas. problema. Bueno, esas fueron mis preguntas y gracias. Muy bien, como último y para finalizar, me gustaría que cada uno de los especialistas que he invitado, uno y dos, me gustaría que me dieran por qué es tan importante la criminalística hoy en día. Siento que la criminalística hoy en día es muy fundamental para poder, ahora sí que resolver los casos o los distintos delitos que se llegan a cometer, como lo son los homicidios, el feminicidio, perdón, entre otros delitos. Creo que como se menciona que es la ciencia del pequeño detalle, es muy importante pues fijarnos en todo, de acuerdo en cómo se realizó, recrear las escenas para poder comprender mejor lo que realmente pasó y pues sí, identificar con mayor precisión al culpable y pues no afectar a terceras personas que pues no tuvieron nada que ver. Bueno, acerca de lo que ellos vieron, yo siento que la criminalística es importante, ya que es una materia que va interlazada con más, bueno, con otras, con más ramas. Entonces, pues da a entender que son importantes y que es importante tanto prevenir como analizar y investigar más a fondo acerca de estos, bueno, Desde mi perspectiva, yo creo que la criminalística es clave porque combina ciencia, tecnología y justicia para poder descubrir la verdad que hay a través de estos delitos y así a lo mejor disminuir la impunidad de estos mismos. Bueno, la criminalística ha aportado mucho al derecho penal, ya que esta ayuda a que evitemos errores judiciales, ya que, como lo mencionaban, los criminalísticas se basan en observar, son más observadores, ya que anteriormente pasaban errores como esos, ¿no? Que a base de eso, de que alguien no está fijado, este, pues ocurrían los errores judiciales. Yo creo que esta ciencia tiene mucho potencial porque no sé si ya lo había mencionado. Esta ciencia es nueva, prácticamente acabamos de nacer a comparación de otras. Y si sigue indagando más indagando, investigando más, podemos ser una de las ciencias más importantes. Bueno, para mí sí siento que es muy importante, ya que con la criminalística se nos pueden ayudar a que se diga con garantía cómo sucedieron las cosas y no con suposiciones. Y así se da la seguridad de que la investigación se llevará a cabo de buena manera y y se realizará un buen trabajo.
Bueno, hoy aprendimos que la criminalística no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de avances científicos, desde las primeras huellas digitales hasta los modernos laboratorios forenses. Quiero agradecerles por las asistencias que tuvimos de la licenciada de Historia de Criminalística. Muchas gracias por su asistencia. A peritos forenses, pues, muchas gracias. A licenciado de Criminología, César. Gracias a ti. Estudiante de la Criminología, Emanuel. Licenciada en Derecho Penal, Angie. Gracias. Periodista de investigación, Janet. Les agradezco mucho por aceptar la invitación a este pequeño podcast. Se los agradezco mucho. Gracias por su asistencia y por concluirnos nuestro. Gracias por Gracias. invitarnos. Un aplauso.